Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, a todos en esta hermosa hora. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio grande y hermoso que nos concede una vez más de estar aquí en cabina de radio, el Verbo Divino, para poder glorificar y exaltar su santo y poderoso nombre. Le bendecimos, amado hermano, amado amigo, en el nombre de Cristo Jesús, deseando que la cobertura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y que su fe y su esperanza estén siempre firmes en las promesas del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es fiel y verdadero, quien nunca miente, quien nunca engaña y cumple al pie de la letra su palabra. Bendito sea su nombre. En esta hermosa hora, amado hermano, estamos una vez más dando inicio a nuestro programa, edificando nuestra alma a través de la Biblia. Es necesario, amado hermano, que como hijos de Dios dediquemos tiempo al estudio de la palabra, a la meditación de la santa y bendita Escritura, para poder crecer en conocimiento y en sabiduría, para poder crecer espiritualmente. En esta hora, amado hermano, le invito que abra su Biblia, si es que tiene espacio, en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios en la epístola de los Hebreos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas de diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso privilegio, por este hermoso momento, Dios amado, que nos permites estar una vez más en este hermoso ministerio radial para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por permitirle a mi hermano y a mi amigo el poder estar conectados con esta hermosa radio. Gracias, Señor, por permitirnos transmitir esta señal tan especial, Dios mío, para con todos aquellos, Señor, que puedan sintonizarnos. Dios amado, gracias porque sin tu voluntad nada fuera hecho. Gracias porque eres tú quien permite, Señor, que difundamos tu palabra a través de este medio. Gracias, Padre, porque tú vives y reinas, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque en ti hay respuesta. Gracias, Dios mío, porque en ti hay bendición y hay vida eterna. Gracias, Padre, porque nuestra fe no desmaya, porque nuestra fe sigue anclada a las promesas que tú nos has dejado. Gracias, Señor,
porque un día, Señor, anduvimos perdidos, errantes, ¿verdad? Revolcándonos en lo vil del mundo, del pecado, de la condenación, pero tú tuviste misericordia y extendiste tu mano para rescatar nuestras almas, y ahora, Dios mío, podemos regocijarnos en tu presencia. Y ahora, Señor, nos sentimos felices al poder oír tu santa y bendita palabra, al poder escuchar esa reprensión divina, esa palabra santa, esa palabra poderosa que nos ayuda a entender que tú tienes una voluntad para con cada uno de nosotros, que tú quieres, Señor, que te sirvamos, que te adoremos, que te exaltemos y te glorifiquemos con un corazón honesto, puro, sincero, con una conducta de la mejor manera posible, con una conducta tal vez no perfecta, pero sí sincera delante de ti. Dios amado, gracias por enseñarnos a través de tu palabra a practicar el amor unos con otros, a practicar aquel deseo de bendecir a los demás, aquel anhelo de ayudarnos unos con otros, aquel anhelo, Señor, de proclamar tu reino y de dejar todo lo que no te agrada. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nos ayuda, Señor, a entender más cada día cómo tú quieres que nosotros seamos en esta tierra, cómo tú quieres que nos conduzcamos, cómo es que tú deseas, Señor, que se derrame tu presencia en cada uno de nosotros, porque tú nos has llamado, oh Dios, para bendecirnos, nos has llamado para ser instrumento de bendición en esta tierra, para glorificar y bendecir tu nombre. Nos has llamado, Señor, para ser personas, Dios mío, llenas de la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Dios amado, ayúdanos a conducirnos en temor y temblor, ayúdanos a conducirnos en reverencia, ayúdanos, Padre, a humillarnos delante de tu presencia, a tratar, Dios mío, de obedecer tu palabra. Padre eterno, te suplicamos en esta hermosa hora que bendigas cada alma, cada corazón, cada mente, cada espíritu de todas las personas, Señor, que se encuentran en sintonía en esta hermosa hora de esta preciosa radio. Te ruego, Dios mío, que bendiga su mente, su alma, todo su ser, que bendiga su familia, que bendiga su trabajo, que bendiga su hogar, que bendigas, Dios mío, toda obra que ellos emprenden, que bendiga sus negocios, Dios mío. Oh Señor, ilumina su mente, su alma, su corazón, su espíritu, con la poderosa palabra, con la guianza de tu Espíritu Santo, con la unción y el poder del Santo de Israel. Dios mío, que tu presencia se manifieste sobre cada uno de ellos, Señor amado, que tu poder les haga sentir, oh Dios mío, que nunca estamos solos, que siempre estás allí, que siempre hay una respuesta, aunque el problema sea duro, aunque la dificultad sea fuerte. Hay poder, hay autoridad suficiente en ti, Señor, para resolver cualquier circunstancia. Dios amado, te suplicamos en esta hermosa hora que nos ayudes a través de tu palabra, Señor, a entender el propósito para el cual hemos sido llamados. Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y declaramos por el poder de tu palabra que seguimos, Señor, esperando el sonar de esa trompeta. Seguimos esperando, Dios mío, ese día glorioso en el cual, Rey Santo, poderoso, tú descenderás a levantar a tu iglesia. Vendrás, Señor, hacia las nubes y levantarás a tu iglesia, levantarás a tu pueblo escogido y seremos arrebatados de esta tierra y seremos transformados y seremos llevados, Señor, a morar juntamente contigo al reino de los cielos. Padre, gracias por tu amor, gracias
gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y sobre todo gracias por tu respaldo. Dios mío, te suplicamos esa cobertura divina, esa asistencia espiritual y esa presencia gloriosa tuya, Señor, en cada momento de nuestra vida. En el bendito nombre de Jesús, Padre, toma el control de nuestro ser, toma el control de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro espíritu, y ayúdanos, Señor, a ser dóciles a tu palabra, y ayúdanos, Señor, a practicar lo que tú quieres que practiquemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hemos podido, amado hermano, pedirle al Señor la dirección, ¿verdad? La cobertura de Él sobre todo lo que hagamos. Mire, amado hermano, qué lindo es saber que somos instrumentos escogidos de Dios para hacer su voluntad, porque todos los que llegamos al Evangelio, amado hermano, hemos sido llamados, ¿verdad?, por Cristo Jesús para predicar su palabra, para practicar su palabra, para hacer las cosas que a Él le agradan, para hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Bendito sea el Señor, porque nos ha confiado una bendición muy grande, amado hermano. El ser cristiano evangélico es la bendición más hermosa de toda la existencia, de toda la vida. El ser cristiano evangélico es el privilegio más grande, más enorme, más bello, más hermoso de todos los seres humanos. El ser humano, amado amigo y amado hermano, puede llegar a alcanzar grandes niveles intelectuales, grandes niveles económicos, grandes niveles de tecnología y de sabiduría y de conocimiento. Puede llegar a ganar el mundo entero, dice la Biblia, pero de nada le sirve si su alma se pierde. Entonces, el privilegio más grande y más enorme, que bello y hermoso que puede haber en la vida del hombre, es tener a Cristo Jesús como el amo, Señor, dueño y salvador de su alma. Amén. Eso es lindo, eso es bello, eso es hermoso, eso es lo mejor que pudo habernos sucedido. Amén. Qué lindo es saber que Cristo Jesús está con usted y está conmigo en todo momento y en todo lugar. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Oiga, amado hermano. Bueno, dedicaremos el tema de esta hermosa hora. Dice: practiquemos el amor y la misericordia con todos. Practicar el amor y la misericordia con todos es un mandato divino. La palabra nos exige que nosotros seamos amorosos y misericordiosos con todos y cada uno de nuestros hermanos y con todos y cada uno de nuestro prójimo. Aunque ellos no sean cristianos evangélicos, aunque ellos no sean miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de practicar ese amor, esa compasión, esa misericordia con esas personas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra especifica bien claro en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice en la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito principal, ¿verdad?, el motor que movió a Dios a enviar a Cristo Jesús a morir a la cruz del Calvario, fue el gran amor de Dios por su creación, el gran amor de Dios por el hombre, por la mujer, por el niño, por el joven, por el anciano. Entonces, por eso, amado hermano, la iglesia cristiana evangélica, los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que hemos sido lavados y limpiados por la bendita sangre del Cordero de Dios, estamos obligados a practicar el amor y la misericordia con todas las personas. Dice el versículo 1, Hebreos, capítulo 13, versículo 1, dice: permanezca el amor fraternal. Mire, amado hermano, qué lindo
es cuando uno se lleva bien con las demás personas. Qué hermoso es cuando uno trata la manera, ¿verdad? Y agota todos los medios posibles por ayudar a aquellos que nos rodean, por extenderle la mano a aquellas personas necesitadas. Y uno siente regocijo, uno siente bendición, uno siente paz y siente respaldo de Dios cuando uno practica el amor fraternal. Dice aquí el libro de los Hebreos, ¿verdad? Versículo 1, permanezca el amor fraternal. El amor fraternal, amados hermanos, la palabra de Dios es bien clara y nos obliga a llevar a cabo la práctica del amor. Y cuando hablo, mi amado hermano, de la práctica del amor, voy a ser enfático en esa frase, la práctica del amor, porque es posible que alguien se confunda. Cuando yo estoy hablando de la práctica del amor, estoy hablando del amor ágape, de aquel amor que movió a Dios a entregarse en sacrificio vivo, santo, puro y agradable, para poder lavar, limpiar y perdonar todo pecado en la vida del hombre. Estoy hablando del amor ágape, del amor aquel fraternal, del amor aquel fileo, aquel amor, aquel deseo de ayudar, de contribuir a salir o a sacar adelante a nuestro prójimo en la adversidad, en la necesidad, de ayudar a nuestro prójimo con aquello que él necesita. Mire, amado hermano, los cristianos evangélicos, una como razón importante en la práctica del amor ágape del cristiano evangélico es porque Dios nos amó primero a nosotros, y cuando Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, entonces nosotros estamos obligados a dar de ese amor también con nuestro prójimo. Debemos de ayudar a aquellas personas que nos rodean, debemos de contribuir a que esas personas alcancen salvación y vida eterna, debemos de contribuir a que esas personas conozcan el propósito de Dios para su vida, conozcan los planes de Dios para su vida, conozcan las promesas que Dios tiene para cada uno de ellos. Amado hermano, debemos de practicar el amor fraternal. La palabra bien claro nos dice en el versículo 1, nos obliga, nos exhorta, nos insta a practicar el amor, ese amor ágape, ese amor en el cual yo alcance a ser capaz, amado hermano, de quitarme el bocado de la boca por contribuir a ayudar a la necesidad de otra persona, de meterme la mano al bolsillo y sacar aquella moneda, aquel billete que yo tengo, que tal vez no me sobre, pero que yo tengo en ese momento en mi poder para poder contribuir a suplir la adversidad o la necesidad de aquella persona. La palabra de Dios nos dice bien claro en la primera epístola del apóstol Juan, amado hermano, le voy a invitar que vaya con su Biblia a la primera epístola del apóstol Juan en su capítulo, no es la epístola de Juan, es el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, dice la bendita palabra de Dios, allí en su versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios, amado hermano, en el versículo 20 y 21, dice la palabra santa de Dios, dice bien claro, en aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es aquel que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga la palabra de Dios, amado hermano.
Dios nos está haciendo énfasis. En el versículo 20 dice que en aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Pero ¿cómo conoceremos eso? Dice el versículo 21 que lo conoceremos cuando nosotros practiquemos los mandamientos de Dios, cuando nosotros seamos capaces de amar a nuestros prójimos, porque solamente cuando usted y yo practicamos el amor de Cristo, solamente cuando usted y yo seguimos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Al declarar su amor para con cada uno de nosotros, entregándose en sacrificio vivo, entonces así solamente cuando nosotros practicamos el amor, alcanzaremos a entender que en realidad somos hijos de Dios, y alcanzaremos también a ver que Cristo nos amará, el Padre nos amará, y como dice en el versículo 21, mi Padre y yo le amaremos y nos manifestaremos a Él. Amado Dios, el cristiano evangélico debe de estar consciente de que si él no practica el amor, él está lejos de las manifestaciones divinas en su vida. Mire, mi amado hermano, no debemos de querer tapar el sol con un dedo. Si en nuestro corazón, yo entiendo y hablo por mi propia persona, mi propia experiencia, yo entiendo que no somos perfectos, que usted y yo tenemos errores, pero nosotros como cristianos evangélicos, amados hermanos, y no es un regaño, sino que es un consejo, debemos de dejar, de todo lo que no contribuye a la bendición espiritual en nuestra vida. Por ejemplo, si yo sigo con rencores, con iras, con contiendas, con odio en mi corazón, con raíces de amargura en mi corazón, la presencia de Dios no está conmigo. La presencia de Dios no mora en mí. ¿Por qué? Porque dice bien claro la escritura que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 20 y versículo 21, nos especifican más que todo. En el versículo 21 dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y la Biblia nos enseña, amados hermanos, en la epístola del apóstol Juan, ¿verdad?, nos dice bien claro que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no podemos amar a nuestro hermano, somos mentirosos, no somos hijos de Dios, no nos estamos humillando, no estamos cumpliendo el mandato de Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos hace énfasis en el versículo 1, donde dice, permanezca el amor fraternal. O sea, como iglesia de Cristo Jesús, debemos de practicar el amor fraternal unos con otros. Ya no puede existir dentro de la iglesia las divisiones, ya no puede existir dentro de la iglesia las calumnias, las murmuras, los señalamientos, amado hermano. ¿Por qué? Porque eso nos separa del vínculo perfecto, del propósito especial y verídico que Cristo tuvo al morir en la cruz del Calvario, y fue demostrar su amor para con el perdido, para con aquellos que estábamos condenados a morir en el infierno, hermano. Entonces, Dios nos exige que nosotros permanezcamos en un amor fraternal los unos con los otros. La palabra de Dios es dura, es fuerte, y nos hace reflexionar en gran manera, ¿verdad? Nos hace ver cuáles son nuestros errores. Hablando como buen salvadoreño, nos saca las chivas al sol y nos expone en qué área de nuestra vida es que nosotros estamos fallando. El mismo apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 12,
Versículo 10 hace énfasis sobre lo que es la práctica del amor. Dice el versículo 10 del capítulo 12 de los Romanos: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Oiga, amado hermano, usted y yo no podemos estarnos odiando. Usted y yo no podemos estar teniendo disensiones o divisiones entre nosotros mismos como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos de permanecer en la práctica del amor, porque el amor, dice la palabra de Dios, que cubre multitud de pecados. Mire, amado hermano, usted y yo le fallamos a Dios. Seamos honestos, seamos sinceros. No hay hombre, no hay ser humano en esta tierra, llámese mujer, llámese hombre, llámese varón, llámese hembra, niño, anciano, joven, con cualquier tipo de categoría. No existe ser humano en esta tierra que no le falle a Dios. Lo que existe en esta tierra somos personas imperfectas y todos le fallamos a Dios, aunque sea pastor, aunque sea misionero, aunque sea evangelista, aunque sea cristiano evangélico o sea lo que sea, le fallamos a Dios. Pero está bien, somos pecadores y le fallamos a Dios, pero dice la palabra: el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si somos amorosos, amados hermanos, por la práctica del amor, por el sacrificio al practicar el amor para con aquellas personas que nos hacen daño, que nos señalan, que nos critican, que nos vituperan, eso nos ayudará, amado hermano, a estar más limpios delante de la presencia de Dios. Eso nos ayudará a tener una mejor evaluación de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pedro en la epístola, en su primera epístola, capítulo 1, dice el apóstol Pedro, primera epístola, capítulo 1, en su versículo, amado hermano, 22, dice el apóstol Pedro bien claro en la Escritura. Dice el versículo 22, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oiga, mi amado hermano, la palabra de Dios es bien clara, es bien específica, y dice: habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, mientras yo no esté practicando el amor fraternal, mentira que está el Espíritu Santo dentro de mí. Mientras yo no esté siendo obediente a la verdad de Cristo, mentira que el Espíritu Santo está en mí. Es necesario que yo practique el amor fraternal no fingido, dice aquí, para que yo tenga la presencia del Espíritu Santo, para que Dios me respalde con la presencia del Espíritu Santo. Y por último dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, debemos de amar de corazón puro, debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros, debemos de practicar el verdadero amor entre hermanos, entre cada uno de nosotros como prójimos, como creación divina. ¿Por qué? Porque si nosotros, amados hermanos, no practicamos la palabra de Dios, no practicamos el amor fraternal, como dice el versículo 13, estamos en graves problemas. Dígame usted, ¿cómo es que yo voy a decir, amado hermano, que yo hablo en lenguas, que yo soy lleno del
Espíritu Santo, que yo profetizo, que yo recibo de Dios una visión, un mandamiento, una revelación, cuando que yo dentro de mi corazón tengo iras, tengo contiendas, tengo maledicencia, tengo disensiones, ando calumniando, difamando a mi hermano. No se puede, mi amado hermano, porque no puede un árbol malo dar frutos buenos, o viceversa. Tampoco puede de una misma fuente vertir agua limpia y agua sucia. El versículo número 1 de la epístola de los Hebreos, capítulo 13, dice bien claro: permanezca el amor fraternal. Amado hermano, sin amor no somos hijos de Dios. Sin el amor ágape en nuestros corazones, no somos lavados ni limpiados con la sangre del Cordero. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted y yo podemos estar como metal o como címbalo que retiñe dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos practicando el amor que Cristo demostró en la cruz del Calvario. El amor es la evidencia perfecta, la evidencia fidedigna de que usted y yo hemos sido lavados y limpiados por Cristo, hemos sido inscritos en el libro de la vida, hemos sido purificados, hemos sido bendecidos y hemos nacido de nuevo. Por tanto, el cristiano evangélico que no practica el amor fraternal, con todo respeto, pero no es cristiano evangélico todavía, no está inscrito en el libro de la vida y por ende peligra que su alma se condene. Duele tener que decir esto, y muchos se van a enojar, se van a molestar por lo que estoy diciendo, pero la Biblia a mí me especifica que debo de practicar el amor fraternal con mis hermanos. Gloria a Dios. El versículo 1, mi amado hermano, nos está exhortando a todos los cristianos evangélicos a practicar el amor hacia nuestro prójimo. ¿Cuántas veces, amado hermano, usted le ha llevado un plato de comida a aquel indigente que se pone en la esquina de su cuadra o de su manzana? ¿Cuántas veces, amado hermano, usted le ha llevado un plato de comida a aquel borracho, a aquel malediciente, a aquel drogadicto, a aquel pandillero que está en la esquina, allí haciendo lo que no tiene que hacer? Amado hermano, demostrando el amor, seremos luz en medio de las tinieblas, demostrando la compasión y la misericordia. Ganaremos más almas que hablando, ganaremos más almas con los hechos, con las prácticas, con las obras amorosas que con otras cosas. Amado hermano, hay mucho trabajo en nuestro vecindario, hay mucho trabajo en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Vayamos y enseñémosle y demostrémosle al mundo que Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, que hoy ya no somos tinieblas, que hoy somos luz en medio de este mundo lleno de oscuridad. Dios quiere, amado hermano, que practiquemos el amor fraternal. Debemos de buscar a esas personas, debemos de ayudar a ese que nos critica, a ese que nos señala, a ese que murmura de nosotros. Hagámosle el bien, contribuyamos a su necesidad, no paguemos mal por mal, hagamos el bien a todos, ayudémonos unos a otros, aunque no nos hablen, aunque se enojen, aunque nos critiquen y nos señalen. No podemos nosotros pagar con la misma moneda. La Biblia dice: permanezca el amor fraternal en vosotros. Versículo número 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mire otra norma de conducta cristiana: la hospitalidad.
Amado hermano, da pena y da vergüenza hoy en día que muchos cristianos evangélicos lo llegan a visitar los hermanos de la iglesia, y por qué no decirlo, a veces lo llega a visitar el pastor de la congregación y ni siquiera una silla y ni siquiera un vaso de agua le ofrecen al pobre siervo que anda visitando los hogares. Amado hermano, nosotros debemos de practicar la hospitalidad, no porque el predicador lo diga, sino porque la palabra de Dios me lo exige. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amado hermano, usted y yo somos llamados a ser personas hospitalarias. Usted y yo somos llamados a ser personas que practiquemos lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra nos dice bien claro en el versículo 2, ese hermoso versículo nos insta a practicar la hospitalidad con nuestro prójimo, ya que, mis amados hermanos, según lo afirma, ¿verdad?, la Escritura Santa de Dios, con la medida, amado hermano, que nosotros midamos, así seremos medidos, y verdad, y un poco más, amado hermano. Entonces, si usted y yo, mi amado hermano, somos hospitalarios con las demás personas, si usted y yo somos amorosos, misericordiosos y ayudamos a las demás personas, pues así serán con nosotros, amados hermanos, el día de mañana. Mire, el día de mañana nadie lo conoce. Usted y yo no sabemos por qué situación o por qué circunstancias podremos estar pasando el día de mañana. Entonces, lo mejor es, amado hermano, que nosotros nos humillemos y practiquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al practicar la palabra de Dios, mis amados hermanos, estamos preparando el terreno que vamos a pisar el día de mañana. Dice la palabra de Dios, y hago énfasis en esta porción de Mateo capítulo 25, versículo 35. ¿Por qué le digo que hago énfasis? Porque es la palabra de Cristo Jesús. Aquí no es ningún autor bíblico el que va a expresar este versículo, sino que es el Señor en Mateo 25, 35, quien dice bien claro: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Mire la palabra de Dios bien clara. El Señor está diciendo que es necesario que seamos hospitalarios, y en esta porción de la Biblia sus discípulos le dicen al maestro: maestro, pero ¿cuándo te vimos desnudo o con hambre o enfermo y te visitamos y fuimos a ti? Él dice después en su misma enseñanza, que es la parábola del juicio a las naciones, él dice bien claro: por cuanto, dice el Señor allí bien claro en el versículo 45, dice el Señor bien claro: entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, Dios nos está haciendo énfasis en que usted y yo debemos de practicar el amor y la misericordia para con cada uno de nuestros prójimos, para con cada uno de nuestros hermanos. Ciertamente hay diferencias doctrinales, pero eso no quiere decir que usted y yo, por una diferencia doctrinal, vamos a manchar esa bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. No, mi hermano, no se confunda. Hay cristianos evangélicos que hoy en día le han enseñado una falsa doctrina. Para ser más explícito, han sembrado en su corazón una semilla errada. ¿Cuál semilla errada? No se junte con ellos porque son de otra iglesia. No se junte, no les hable, no les ayude, no sea amigo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos
practican otra doctrina distinta a la nuestra. No, Dios no nos ha mandado a ser odiosos, a ser rencorosos. Dios no nos ha mandado a ser separatistas. Dios nos ha mandado a practicar el amor, la misericordia y la verdad con todos nuestros seres queridos, con todos nuestros seres amados, con todas aquellas personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque practicando el amor de Dios es como revelamos a los demás la imagen de Cristo que ha sido depositada en cada uno de nosotros. Debemos, amados hermanos, de tener cuidado. La palabra dice bien claro aquí, Mateo 25, versículo 35, dice el Señor que debemos de ser hospitalarios, debemos de ser amorosos con nuestro prójimo. En el libro de Romanos también, amado hermano, en su capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo dice en su santa y bendita palabra, Romanos 12, versículo 13, nos sigue instruyendo la palabra de Dios y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oiga, es necesario, amado hermano, que practiquemos la hospitalidad. Es necesario que contribuyamos con las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. ¿Por qué no decirlo? De aquellos que andan perdidos. Mire, hermano, si usted ya nació en el Evangelio, bendito sea el Señor y gloria a Dios, porque usted nunca anduvo errante, nunca anduvo perdido. Pero, amado hermano, los cristianos evangélicos que antes éramos tiniebla y hoy estamos tratando de ser luz, sabemos que no es fácil andar en el pecado, sabemos que no es fácil tener esa venda que nos ciega, sabemos que no es fácil tener esas ataduras y esas cadenas que Satanás pone en la vida del hombre. Mire, yo en mi tiempo, yo fui un borracho, un drogadito, un perdido, corrompido, anduve durmiendo en los cafetales, terminé mi última casa, en la última etapa de perdición de mi vida, fue un basurero enfrente a una cantina. Entonces la palabra de Dios, amado hermano, a nosotros nos enseña que si nosotros venimos de esa etapa, si nosotros pasamos ese proceso, si nosotros anduvimos perdidos, anduvimos en las tinieblas, hoy nosotros hemos sido rescatados, limpiados y purificados para extenderle la mano a aquel que está perdido, para ayudar a aquel que tenga necesidad. Por eso la palabra dice en el versículo 13 del capítulo 12 de los Romanos, me dice bien clara la escritura en esta hermosa hora, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12, ¿verdad? 13 del libro de los Romanos, capítulo 12, dice Pablo, compartiendo para las necesidades. Si usted mira que alguien está mal, que necesita una palabra de aliento, que necesita un consejo bíblico, un consejo espiritual, extiéndalo. Si usted mira que alguien anda perdido en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera, en el pecado y en la contaminación del mundo, extiéndale la mano, sea amable, sea amoroso, demuestre que Cristo ha cambiado su vida, demuestre que Cristo le ha sanado, que Cristo le ha bendecido y que usted quiere ayudar a los demás. Debemos, amados hermanos, compartir para las necesidades de las demás personas y debemos de practicar la hospitalidad con las demás personas. ¿Por qué? Porque siendo así es como nosotros vamos a tratar de cumplir lo que Dios nos pide. Dice, no os olvidéis, dice el versículo 2 del capítulo 13 de los Hebreos, de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Recuerdo en este hermoso momento una vez una noticia en las redes sociales.
un banco, una empresa fuerte, millonaria. Llega un indigente y se sienta en la grada de ese banco, amado hermano, y mire los vigilantes de ese banco, por supuesto, tal vez no por su voluntad, sino por órdenes de la gerencia, por órdenes de sus superiores, quitan a aquel hombre, pero no lo quitan de la mano, amado hermano, no, agarran una manguera, le tiran el puño de agua, le tiran la guacalada de agua. Amado hermano, ese es pecado delante de la presencia de Dios. No seamos así. Hay personas, amado hermano, que Dios, mire, los indigentes, los borrachos, los drogadictos, los perdidos, aquellos que andan haciendo las cosas malas en este mundo, Dios los ha puesto con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que usted y yo ganemos esas almas para la gloria de Dios, que usted y yo les tendamos las manos, que usted y yo los saquemos del pozo de perdición donde están metidos, que usted y yo seamos el instrumento que Dios va a usar para que esas almas sean salvas y el día de mañana sean instrumentos de bendición, de gloria y de honra para el nombre bendito de Jesús. Para eso están esas personas, para eso Dios ha puesto esas personas en esta tierra, para que como iglesia nos dé un poco de pena, nos dé un poco de vergüenza y les tendamos la mano a aquel que está perdido. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender que hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Dice el versículo 3, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Oiga, amado hermano, en pocas palabras, pongámonos en los zapatos de otro, pongámonos en la situación de aquel que está detenido, de aquel que está detrás de las rejas. No lo critiquemos, no lo señalemos, porque tarde o temprano pueda que el día de mañana usted y yo lleguemos a ese lugar, pueda que cometamos un error o pueda que no cometamos ningún error, pero vayamos a parar a una cárcel, amado hermano. Ciertamente en nuestro país y en muchos países del mundo hoy no se pueden visitar los presos, tienen que ser personas familiarmente muy allegadas a ellos, como las esposas, las madres, los padres o los hijos. Quizás son los únicos que pueden ver a un pariente, dentro, a un reo dentro de una Bartolina o dentro de una penitenciaría en nuestro país, amado hermano. Pero eso no quiere decir que usted y yo no le podemos mandar un regalo, eso no quiere decir que usted y yo no podemos comprar algo para que se lo lleve. La Biblia me enseña, dice, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. Allá adentro hay muchas necesidades, allá adentro hay muchas dificultades que estos hombres y estas mujeres pasan. Es necesario que como siervos de Cristo, como hijos de Cristo, contribuyamos con esas personas, que les ayudemos a que ese estadía dentro de esa disciplina, dentro de ese tiempo de restauración, sea mejor de lo que está haciendo. Amado hermano, es necesario. ¿Sabe? Este versículo 3 es un versículo que los teólogos agarran como punto principal para darle el protagonismo de la epístola de los Hebreos al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dice bien claro, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Y este versículo es el que la mayoría de teólogos agarran para decir que Pablo es el autor de la epístola del libro de los Hebreos. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo preso, amados hermanos, muchas veces por causa del evangelio. Muchos podrán decir que fue disipador, que fue esto, que fue eso, lo otro. No, mi amado hermano, Pablo fue a la
cárcel y fue a donde estuvo preso porque fue la voluntad de Dios. Dios quería que él predicara dentro de la Bartolina, Dios quería que él predicara dentro de la prisión, y por eso Dios permitió que Pablo fuera a ese lugar. Amado hermano, acordémonos de los presos como si un día hubiésemos estado con ellos, como que si un día hubiésemos tenido necesidad con ellos. Acordémonos también, dice la palabra, de los maltratados, que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos, amado hermano, el día de mañana. Cuando dice vosotros mismos estáis en el cuerpo, está haciendo énfasis en que el día de mañana nosotros podemos pasar por esa situación. Ahorita yo estoy predicando aquí en la radio, pero no se sabe si el día de mañana me toque predicar dentro de una Bartolina o dentro de un penal. ¿Por qué? Porque estamos en vida, y en vida pueden suceder muchas cosas. Tal vez usted y yo no seamos delincuentes, pero si en el momento que usted y yo vamos pasando y sucede un ilícito y de repente llega la autoridad, y como usted iba pasando, usted y yo podemos ser confundidos y podemos ir a parar a una prisión injustamente, posiblemente que sí, pero como si son los planes y los propósitos de Dios, se darán. Es necesario que el Hijo de Dios sepa que Dios nos aconseja que debemos de ayudarnos, amarnos unos con otros, practicar el amor y la misericordia con nuestro prójimo, con todo aquel que nos rodea y con aquellos que tal vez no conozcamos, amado hermano. Mire la palabra de Dios, el versículo 3, mi amado hermano. Este versículo nos obliga espiritualmente a ser compasivos, misericordiosos y benevolentes con aquellas personas que están presas. El apóstol Pablo está haciendo énfasis a los cristianos que han sido apresados por el imperio a causa del santo y bendito evangelio. En aquel tiempo, amado hermano, el imperio romano, ¿verdad?, agarraba a los predicadores, agarraba a los hermanos que habían nacido de nuevo, que habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los agarraban y los metían presos. ¿Por qué? Porque no querían que se le diera la gloria, la honra y la alabanza a Dios. El diablo no estaba tranquilo, Satanás no estaba a gusto, y por eso metían presos a los verdaderos discípulos de Dios, a los verdaderos predicadores. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de estar conscientes que el apóstol Pablo nos aconseja a ser benevolentes, misericordiosos y compasivos con todos los reos, con todos los reos. No importa si lo que está pagando es justo o es injusto, la palabra nos insta a ser compasivos. El mismo apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, siempre en el capítulo 11, en el versículo 36, hace énfasis en la palabra de esta manera: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Oiga, ahí estamos confirmando que Pablo se estaba refiriendo a los presos cristianos evangélicos. Hay muchos, amados hermanos, que están presos ahorita, en este tiempo, en este día, no porque hayan cometido un delito, no porque sean culpables del delito que se les imputa. No, amado hermano, hay muchos que están presos. ¿Sabe por qué? Porque la única manera como ellos podían llegar a los pies de Cristo era pasando por ese proceso. Entonces el Señor usó ese proceso para llevarlo a la prisión, y ya estando en ese momento de angustia, de desesperación, en ese momento difícil, duro de su vida, no le quedó otra que humillarse a los pies de Cristo. Han habido personas que han sido llevadas injustamente a una penitenciaría, pero dentro de la penitenciaría han salido convertidos en ministros del glorioso, santo y bendito evangelio de Dios. Han salido convertidos en pastores, en predicadores, en evangelistas, en ministros de fuego para la gloria y la honra y la alabanza de Dios. Por eso,
eso, amado hermano, debemos de hacer caso a lo que la palabra de Dios nos enseña, que seamos benevolentes con aquellos que están presos, con aquellos que están padeciendo esa situación difícil. El estar preso no es fácil, el estar preso es una situación muy difícil en la vida del hombre, máxime cuando es injusta. Muchas veces hay personas que se quitan hasta la vida porque los han llevado presos por algo que ellos no han cometido. Imagínense hasta dónde llega la injusticia, imagínense hasta dónde llega Satanás, que usa las injusticias para llevar esas almas al infierno. En el libro de los Hebreos también, capítulo 10, versículo 32 al 34, el mismo apóstol Pablo nos dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustivisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en el reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando? Que si usted y yo somos compasivos, benevolentes y misericordiosos con aquellas personas que están presas, Dios tiene algo especial para usted y para mí. Dios tiene una herencia en el reino de los cielos, y la palabra dice bien claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amado hermano, la palabra de Dios es clara, es concisa, es directa y es recta. No hay donde perderse. Practiquemos el amor y la misericordia con todos. Amémonos unos a otros con amor ágape, con amor fraternal. Ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos a nuestro prójimo. Seamos luz en medio de las tinieblas. Y por si eso fuera poco, ayudemos a aquellos que están en prisiones. Amado hermano, las prisiones pueden ser prisiones físicas, pero pueden ser prisiones espirituales también. Alrededor suyo y alrededor mío hay muchos presos espirituales. Hay muchas personas que Satanás las tiene prisioneras, con prisiones de pecado, con prisiones de adulterio, de maldad, de egoísmo, de contaminación, de soberbia, de altivez, de difamación, de calumnia. Hay muchas cadenas que Satanás tiene para atar espiritualmente a las personas. Somos usted y yo, mi amado hermano, los escogidos por Cristo Jesús para romper esas ataduras, para romper esas cadenas, para abrir esas prisiones espirituales bajo el poder y la unción y la autoridad de la santa y bendita palabra de Dios. Amado hermano, como dice la Escritura, acordémonos de aquellos que están presos. Démosle libertad al cautivo, démosle libertad a aquel que está siendo instrumento de Satanás. Rompamos esas ataduras, rompamos esas cadenas y declaremos que en la sangre bendita del Cordero de Dios, la sangre bendita de Cristo Jesús, tiene poder para dar libertad al cautivo. Padre, gracias te damos, porque en este hermoso momento hemos podido predicar tu santa y bendita palabra. A ti la gloria, la honra y la alabanza. A ti el honor, Señor, por todo lo que se hace. Dios, gracias porque hasta aquí has sido fiel y seguirás siendo fiel con cada uno de nosotros. Padre,
Gracias por demostrar tu amor enviando a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu fidelidad no nos han desamparado nunca. Ruego, Dios mío, en esta hermosa hora, en el nombre de Jesús, que nos abras los ojos espirituales y que nos ayudes a entender que debemos ser instrumentos de bendición en esta tierra, que debemos de ser instrumentos de justicia, que debemos de ser instrumentos de amor, compasión, comprensión y misericordia para con cada uno de todas las personas que nos rodean. Padre, ilumina nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón y llévanos a donde está la necesidad, llévanos a donde podamos, oh Dios mío, encender una luz en el santo y bendito nombre de Jesús, y que esa luz de tu palabra, esa luz de tu presencia, esa luz de tu evangelio sea perpetua en la vida de aquellas personas que necesitan ser rescatadas, ser bendecidas, ser ministradas y ser sanadas para la honra y la gloria de tu nombre. Padre, gracias por este hermoso privilegio. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia y bendice a todos nuestros prójimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.